Hola, hola, probando. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, bien. Estamos esperando los otros, ¿sí? Los No hay otros. problema, no hay problema. Sí, hasta ¿Sí? pronto. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Estamos Sí, sí. correctos? Sí, todo bien. Listo. Gracias. De nada. ¿Cómo está usted? Vamos a hablar, no se preocupe, podemos hablar en español. Soy argentino, pero vivo en Brasil hace muchos años. Un gusto Ah, ¿en estar con serio? ustedes. ¿De qué lugar sos? ¿De dónde naciste? En Buenos Aires, en Buenos Aires. La ciudad capital, acá. La ciudad capital, Muy exactamente. bien. Vos sabés, mi abuela materna era brasileña, de Minas Gerais era. Ah, no me digas, yo fui a vivir en Minas Gerais y hoy vivo en São Paulo capital. Mi señora es mineira de Minas Gerais. Mirá, ¿cuántos años hace que estás ahí? 35. Está bien, está bien. Ya tengo casi 50, entonces acá estamos bien ubicados. Y como profesor en la fundación es un gusto estar con ustedes. ¿Fuiste por motivos laborales de tus padres? Digamos, ¿fuiste por eso a vivir a Brasil? Algo casi eso. Mi mamá se casó con un brasileño después que mi papá falleció en Argentina, en Buenos Aires. Yo era muy chico. Y en su segundo casamiento ella se casó con un brasileño de un ejecutivo de una compañía eléctrica de Minas Gerais llamada CEMIG. Es una empresa pública privada. Y bueno, vinimos a vivir a Brasil fin de años 70, inicio de los años 80. Y bueno, de ahí desde entonces me ubiqué por acá, hice un poco de carrera acá, fui vivir en Europa, el doctorado lo hice en Francia, y bueno, acá estamos con la familia, mi señora, mis hijos en San Pablo, capital. Bueno, muy bien, Fabián, qué gusto. ¿De dónde hablas, Alejandro? Alejandro, ¿de dónde hablas? Yo estoy ahora en Buenos Aires, Capital en Federal. Buenos Aires. Sí, excelente. Sí. Oscar también está en Oscar Capital también. Federal. También en Buenos Aires, sí. También en Buenos Aires. ¿Vos estás en Minas Gerais, dijiste? No. Yo viví en Minas Gerais, Oscar, por muchos años. Y ahora no, vivo en San Pablo, capital. Okay. ¿Vas a hablar en portugués o en español? No, voy a hablar en español, pero tengo los slides preparados en portugués porque lo presenté internamente. Yo quiero disculpar contigo, Fabián, porque le pedí a Alejandro poder hablar en primer lugar, porque lamentablemente tengo que dar una conferencia en Colombia a la 1, o sea, ahora son las 12:30 en Argentina, o sea, en media hora tengo que hablar en Colombia, pero bueno, quedé en que voy a ingresar más o menos 1:15 aproximadamente, de manera que... Ya le avisé, Oscar, ya le avisé a Fabián, le avisé a la secretaria que íbamos a hacer el orden, así que vos hablabas 15 minutos, luego seguía él, y luego yo seguía, y yo hago un redondeo al final, o sea, mi función como coordinador de panel es esa. Así que faltan 2 minutos. Sí. Te agradezco, Oscar, también por el detalle, el cariño. Cuando termine yo ya estoy listo acá para hacer la presentación, porque también tengo que dar clase a las 2 de la tarde, horario Brasil, horario Buenos Aires. Tengo que entrar en clase virtual con la agenda de la tarde. Bueno, es así. La facilidad del Zoom nos trae una gran comodidad de conectarnos, pero el problema son los horarios ahora. Sí. Yo me encargo igual, ustedes preocúpense, ¿Perdón? les aviso los tiempos. Sara, Sí.
No es Sara. Sara, es Celia. Perdón, ¿podemos dar inicio a la sesión? ¿Puedo permitir a los participantes? Sí. Por Sí, favor. cómo no. Gracias. Voy a cerrar el micrófono para que Cuando puedan. quieras. Gracias. ¿Empezamos? Sí, puedes. Bueno, espero que sea 12:30 exacto, así cumplimos con el horario puntualmente. Si puedo hacer un pedido antes que empecemos, Alejandro, si Sí. alguien de la coordinación me puede hacer el favor, la atención de disponibilizar que yo pueda compartir mi pantalla con mi corta presentación para que pueda estar como co-host y así puedo compartir dentro del orden de presentación. Sí, todos vosotros puedes compartir la pantalla. Ya lo permití. Bueno, sí. Ya está habilitado, Fabián. Oscar, estás muteado. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. También yo tengo un pequeño PowerPoint, así que voy a tener que pedir compartir pantalla. Sí, todos tienen. Estamos habilitados todos, Oscar. Bueno, la hora, empezamos. Buenas tardes, buenos días y buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo están? Es una alegría estar acá en el 25 Congreso Internacional del CLAD. Es en Lisboa, Portugal, pero como ustedes sabrán, a raíz de los efectos de la pandemia, algunos países no pudieron viajar. Es semi-virtual, digamos, hay gente que lo está viendo de forma presencial, allá en Lisboa, y otros lo estamos haciendo en formato virtual. Así que es un gusto estar con ustedes aquí. Les voy a presentar primero el título de la mesa, O Novo Normal, Futuro do Trabalho. O sea, la nueva normalidad, el futuro del trabajo, sería traducido en español. El área que nos toca es la de profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública para el siglo XXI. Somos la mesa 39 y quienes nos acompañan hoy es, en primer lugar, Óscar Oslak, investigador del Centro de Estudios de Estado y la Sociedad, CEDES, de Argentina. Y nos va a hablar de su paper o de su artículo, Impactos de la era exponencial sobre el mundo del trabajo. Como ustedes saben, Óscar Oslak acaba de publicar en el INAP Argentina, acaba de publicar su libro El Estado en la era exponencial. O sea, si ustedes lo buscan por internet, está perfectamente accesible. Ponen Óscar Oslak, El Estado en la era exponencial, y acceden al libro que publicó en el INAP Argentina. Y también tenemos una gran alegría de saber que también es un hermano brasileño y argentino al mismo tiempo, Fabián Salum, quien es profesor de la Fundación Dom Cabral. Está en San Pablo, Brasil. Y va a exponer un paper o su artículo sobre nuevas formas de trabajar, impactos do home office en tiempos de crisis. O sea, las nuevas formas de trabajar, impactos del home office en tiempos de crisis. En coautoría con Karina García Coleta y Patricia Laje Becker, que veo que algunas de ellas están en pantalla y es un gusto saludarlas. Básicamente mi tarea como coordinador del panel es explicar muy brevemente el argumento central de cada ponencia. Óscar Oslak nos va a hablar cómo el proceso del cambio tecnológico se ha acelerado en los mundos de la administración pública, en nuestras vidas cotidianas, y Fabián Salum va a hacer una argumentación sobre cómo la cuarta revolución industrial cambió nuestras rutinas, la producción, el consumo, las formas de organizar la oficina, la forma de trabajar, y en un marco del COVID-19 esto cobra una importancia aún mayor. Así que para no robar más tiempo a los exponentes, vamos a Óscar Oslak. Les pedimos por favor, Óscar Oslak va a hablar entre 15 y 20 minutos. Cuando termine, me hacen llegar las preguntas por el chat. Yo le leo una o dos preguntas para que él responda. Y la misma dinámica, seguimos con Fabián Salum, o sea que va a exponer otros 20 minutos y luego ustedes me hacen llegar por el chat las preguntas. Así que de mi lado nada más. Óscar Oslak, adelante. Desmuteate y empezá, por favor. Micrófono, Óscar, prende el micrófono, se está viendo.
Oscar, prende el micrófono, acordate. Ahí está. Sí, sí, un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué amor? ¿Me están escuchando? No, qué agradable. Perfecto. Perfecto, muy bien. Por favor. Y ahora la pantalla. Bueno. Muy buenos días, buenas tardes en Lisboa. El título de mi paper, de mi ponencia, es Impactos de la era exponencial sobre el mundo del trabajo. Como dijo Alejandro hace un momento, este trabajo en realidad corresponde a una adaptación de un capítulo de mi libro El Estado en la era exponencial, que ha sido publicado por el INAP junto con el CLAT y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES. Y me voy a referir particularmente a la cuarta revolución industrial o la era exponencial, es decir, la época que ha comenzado no hace más de 10 años aproximadamente, después de haber durado por lo menos un siglo la primera revolución industrial, la revolución de la revolución del maquinismo, la revolución de la electricidad, la segunda revolución industrial, la tercera con la irrupción de la informática hacia las últimas décadas del siglo pasado, particularmente a partir de la década del 90, con los desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, que se han visto, digamos, mucho más avanzadas a partir de las innovaciones que ha traído la inteligencia artificial, el Big Data, los algoritmos, la robótica, que ha sido en parte aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y de la inteligencia artificial, una robótica que está alterando cada vez más la vida cotidiana, está alterando el mundo del trabajo, está produciendo una creciente incorporación a la actividad económica, que puede llegar a producir a su vez cambios importantes en la distribución de las innovaciones en el mundo. Las criptomonedas, que además de ser utilizadas cada vez más en las transacciones económicas, permiten hoy en día la trazabilidad de toda clase de bienes. El Internet de las cosas, que es otra de las grandes innovaciones que permite no solamente la vinculación de las cosas con las personas, sino de las cosas entre sí. La autonomización, que va a producir seguramente cambios fundamentales en el transporte aéreo a través de los drones, en el transporte vehicular a través de los vehículos autónomos. Esto va a modificar profundamente la forma incluso en que se van a organizar las ciudades. En las impresiones 3D, que han permitido durante la pandemia, por ejemplo, la construcción de las salas de confinamiento de los 2 hospitales que en apenas 10 días China construyó en Wuhan, ¿verdad? Para atender a los pacientes del coronavirus. De manera que todas esas tecnologías están produciendo consecuencias importantes, en parte sobre el mundo del trabajo, sobre los avances científicos y sobre las modalidades de gestión de lo público, con un enorme impacto sobre la vida cotidiana, sobre la cultura, sobre la ética, sobre la necesidad de regulación de alguna de sus consecuencias. De manera que esto me plantea en esta ponencia una, digamos, preocupación fundamental, que es alertar sobre las necesidades que en los países que eufemísticamente denominamos emergentes, el Estado adquiera capacidades institucionales para afrontar estos desafíos que generan las innovaciones tecnológicas de esto que llamamos la cuarta revolución industrial. Tengo la
impresión que ni en los países ni en la academia, aunque esto empieza a cambiar, por suerte, en los últimos tiempos, no se ha asumido plenamente, ¿no? ¿Cuál va a ser o cuáles van a ser los impactos de estas nuevas tecnologías que están modificando la vida cotidiana? Y por lo tanto, digamos, esto va a implicar para el Estado la asunción de nuevas cuestiones, la asunción de nuevos roles y nuevas funciones por parte de las administraciones públicas, lo cual va a llevar a cambios en el perfil y en la composición de la dotación. Ya hay algunos trabajos, como el de Carles Ramió, por ejemplo, que ha discutido la incorporación de la robótica en la administración pública y los cambios que esto puede suponer en el perfil y en la composición de la dotación de personal. Hemos visto también durante la pandemia cómo ha crecido, y entiendo que Alejandro se va a referir en parte a este tema, el tema del teletrabajo, pero hemos visto cómo se han desarrollado esta concepción del Estado como plataforma, los gobiernos como plataforma a través de la digitalización de toda clase de procesos, de sistemas que han implicado la posibilidad de desarrollar aplicaciones verdaderamente revolucionarias que han permitido, por ejemplo, asistir a empresas o asistir a familias vulnerables. Todo esto genera la necesidad de idear nuevos modelos de organización y de funcionamiento de las instituciones estatales. También incluso la idea de transformar totalmente las formas tradicionales en que hemos encarado la función de regulación por parte del Estado, porque algunas de estas tecnologías no se prestan fácilmente a la regulación tradicional. Y todo esto, digamos, en el contexto de la creciente asunción por parte de los gobiernos de una filosofía de gestión pública que llamamos de gobierno abierto, de Estado abierto, que implica nuevas demandas por parte de la ciudadanía de participación en, por un lado, la colegislación, la coproducción de bienes y servicios, el seguimiento, el control y la evaluación de las políticas públicas, de modo que todo esto supone un contexto realmente novedoso que nos plantea y le plantea particularmente a los gobiernos nuevas responsabilidades y nuevos desafíos. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿qué acciones debe desplegar el Estado frente a estas tendencias? Es decir, ¿hasta qué punto está en condiciones? ¿Qué capacidades institucionales tiene para anticipar, para orientar, para fomentar estos cambios, estas innovaciones, o para contrarrestar las posibles consecuencias indeseables de alguna de estas tecnologías? Sabemos que el Estado es la principal organización en general de cualquier sociedad y por lo tanto su actividad, sea como comprador, como empleador, como regulador, como promotor o como financiador, tiene consecuencias muy importantes y sobre todo, digamos, con relación a estas tecnologías, tendrá que tomar posición, ¿verdad?, en cada uno de estos planos, en cada uno de estos roles. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos estar preocupados? En primer lugar, porque la gran mayoría de estas transformaciones tecnológicas dependen de enormes empresas, algunas de las cuales tienen una capacidad incluso superior al de muchos estados nacionales, pequeños, ¿verdad? Pero son enormes empresas monopólicas o oligopólicas, ¿verdad?, que dominan el mundo del cambio tecnológico. Por lo tanto, el Estado no puede librar ese cambio simplemente a la dinámica del mercado sin tomar posición, ya que por supuesto a estas empresas les interesa fundamentalmente propósito de lucro y pueden estar, digamos, no tomando en cuenta, ¿verdad?, las verdaderas necesidades de la ciudadanía, que son en última instancia los destinatarios de sus productos y de sus servicios. En segundo lugar, y esto me preocupa particularmente, el riesgo de que frente a estas transformaciones se produzca
un ensanchamiento de la brecha tecnológica que nos separa de aquellos países que están liderando el proceso de innovación tecnológica en el mundo. Sobre todo, en particular, con relación a la robotización, porque la robotización, sabemos, produce una reducción importante de costos y esto modifica las situaciones de competitividad en los mercados internacionales. Y en tercer lugar, considero que hay una serie de aspectos éticos y culturales en este proceso de desarrollo tecnológico que no pueden ser pasados por alto. Por lo tanto, exigen por parte de los estados acciones preventivas y acciones correctivas. Estas son algunas imágenes simplemente del impacto que puede tener en particular la robotización sobre el mundo del trabajo. Hemos visto en países como Japón, por ejemplo, donde los robots están siendo utilizados cada vez más en la educación. También, por supuesto, hay otras tecnologías que están impactando en el ámbito de la educación. Lo estamos viendo en el tema de la seguridad. Francia se está adoptando patinetas voladoras para, digamos, ser utilizadas en la lucha antiterrorista. Estamos viendo los robots en la medicina, con la atención de pacientes a través de robots que los atienden suministrándole medicamentos y por lo tanto desplazando trabajo de las personas que normalmente atienden en estos asilos o en estos hospitales. Hasta hemos visto la robotización creciente con relación al sexo, en la medida que se han creado en muchos países europeos y en los Estados Unidos hasta prostíbulos con robots, los cuales está planteando una serie de consideraciones éticas y por lo tanto necesidad de intervención por parte de los estados. ¿Cómo se preparan los gobiernos para esta era exponencial? Por un lado, algunas estadísticas están señalando que 2/3 de los niños que hoy en día están ingresando a las escuelas van a estar desempeñando en el futuro, ¿verdad? Cuando lleguen a la edad adulta, trabajos que hoy no existen. Es decir, va a haber una sustitución de muchos de los empleos. Esto ha ocurrido, por supuesto, en las revoluciones industriales anteriores, pero la tasa a la cual hoy en día se están perdiendo empleos y se van a reponer empleos, seguramente ha cambiado profundamente y por lo tanto habrá que ver hasta qué punto la reposición de puestos de trabajo sigue el propio ritmo de destrucción de empleos. En el 2030, todas las estimaciones están augurando que entre el 16% y el 30% de las ocupaciones van a estar totalmente automatizadas. Esto no significa todos los puestos de trabajo, significa en todo caso que una parte importante de las tareas, tal vez un 50% en promedio, digamos, van a estar automatizadas. Y por lo tanto se van a estar perdiendo toda clase de empleos, sobre todo aquellos más pesados, más repetitivos o de baja calificación. Están, digamos, ya produciéndose impactos, por ejemplo, en materia de inspectores de impuestos, que ya no van a ser necesarios. Los contables hoy en día están siendo sustituidos por los robots. Abogados que están también siendo desplazados por Watson, sistema de la IBM. Va a cambiar sin duda la jerarquía y la retribución de los distintos tipos de empleo, ¿no? Esto va a producir impactos profundos en ese sentido. Se van a modificar también las estructuras de trabajo, las modalidades de trabajo, sobre todo con trabajos más precarios, lo que se llama gig work, ¿no? Trabajos donde la gente va a conseguir una ocupación de muy poco tiempo por una retribución generalmente bastante baja, ¿no? Hoy en día hay plataformas que están ofreciendo este tipo de posibilidades y por supuesto todo hace prever que la parte del león, las ganancias de productividad que generen estas innovaciones tecnológicas van a privilegiar
fundamentalmente al capital. En la agenda de políticas estatales que se está discutiendo a nivel internacional, se están reformulando las políticas de empleo para generar nuevas oportunidades para que los trabajadores se inserten en el mercado de trabajo. Se puede llegar a revalorizar totalmente ciertas actividades de interés social, por ejemplo, interés cultural, y va a haber sin duda cambios en el perfil ocupacional del sector público. Por lo tanto, parte de la política estatal tiene que decidir si se alienta o no la robotización para aumentar la productividad, para mejorar la competitividad de las economías nacionales en el contexto internacional, o si habrá que regular esa innovación tecnológica desalentando aquellas innovaciones que potencialmente pueden producir una serie de efectos negativos desde el punto de vista jurídico o sanitario o ético o de la seguridad, entre otros. La ciberseguridad, por ejemplo, se va a estar convirtiendo, ya de hecho está ocurriendo hace varios años, en uno de los más grandes desafíos que tienen que enfrentar los gobiernos. El tema de la privacidad, de la información que generamos diariamente, ¿verdad? Es otra enorme preocupación de los estados. Ya para ir terminando, porque tengo un tiempo asignado, ¿no? Esta agenda de políticas tendrá que también promover cambios en el sistema educativo, sobre todo incentivando una formación y una capacitación permanente, justamente que vaya tomando en cuenta cuáles son estos cambios que se están produciendo en el ámbito ocupacional en una sociedad donde la economía digital, la inteligencia artificial y la robotización van a estar modificando profundamente la estructura del mercado de trabajo. En la Argentina, por ejemplo, tenemos 55 universidades nacionales que todavía están promoviendo carreras universitarias que seguramente no van a tener destino o que van a, digamos, tener una ocupación mucho menor de la que hoy demanda el mercado de trabajo, y por lo tanto habrá que ver si a través de becas, si a través de otro tipo de incentivos se puede estar desarrollando, ¿verdad? Nuevas profesiones o alentando, digamos, que las nuevas generaciones que ingresan a la universidad, ¿verdad? Tomen en cuenta cuáles van a ser realmente las perspectivas de trabajo una vez que tengan que ingresar al mercado laboral. Por otro lado, sabemos que los robots no pagan IVA, no pagan impuesto al valor agregado, no pagan ganancias, no se jubilan, no pagan jubilaciones, y por lo tanto esto va a mermar fuertemente los ingresos que derivan justamente de la sustitución del trabajo humano por robots que no son contribuyentes. Ya se ha presentado hace 3 años atrás un proyecto en la Unión Europea, lo presentó nada menos que Bill Gates, justamente para establecer un impuesto a los robots, ¿no? Y fue rechazado porque se consideró que desalentaba la robotización, que se consideraba positiva, ¿no? Pero seguramente habrá que buscar nuevas formas de compensar esta reducción de los ingresos tributarios debidos a la modernización. También compensar a través de políticas sociales los trabajadores que resulten desplazados del mercado de trabajo por la desocupación tecnológica. Probablemente habrá que adoptar medidas de prolongación de las vacaciones o reducción de la jornada de trabajo o reducción de la semana laboral, ¿no? O una renta mínima universal que ya se ha discutido en muchos países, se acaba de rechazar una consulta popular en Suiza, por ejemplo, en este sentido, pero seguramente el tema va a estar en la agenda de los próximos años. De manera que hace falta discutir cuáles son las capacidades institucionales del Estado para aprovechar las innovaciones tecnológicas, incorporándolas a la gestión pública, evitar el ensanchamiento de esta brecha digital que se está produciendo en relación con los países avanzados y, por supuesto, en último término, fortalecer las capacidades institucionales para regular los aspectos éticos y culturales de esta era exponencial. Muchísimas gracias por la atención y, bueno, quedo a disposición
para responder a cualquier pregunta o comentario que quieran formularme. Gracias, Alejandro, gracias, Fabián, y gracias, por supuesto, a quienes están escuchando. Por favor, si hubiera alguna pregunta, por favor, la escriben en el chat, así se la leemos, Oscar. A ver, adelante. Bueno, si no hubiera preguntas, yo te quisiera hacer una pregunta yo, Oscar, para facilitar el proceso. Digamos, si vos me tuvieras que explicar cuánta es la aceleración que está sufriendo el proceso tecnológico. O sea, porque lo que es muy interesante en lo que vos estás diciendo es que el proceso se aceleró. Ahora, decinos cuánto. O sea, ¿me seguís? O sea, lo que vos estudiaste, digamos, toda la bibliografía disponible sobre cambio organizacional, sobre cambio tecnológico, digamos, y ¿nos podés dar una dimensión de cuánto es la aceleración de cambio tecnológico? Simplemente esa, la pregunta. Bueno, en realidad hablamos de era exponencial porque el cambio que en las generaciones o en las revoluciones industriales previas había sido aritmético, es decir, que las innovaciones que se iban produciendo efectivamente terminaban con un montón de ocupaciones, con un montón de empleos, pero al mismo tiempo generaban nuevos. Y había un ritmo de cambio en el cual tanto el mundo del trabajo como la vida cotidiana se iba adaptando gradualmente a esas innovaciones. Es decir, tuvimos un refrigerador, tuvimos un aparato de televisión y teníamos entonces luego un celular y bueno, y gradualmente íbamos incorporando tomas corrientes a nuestras casas, ¿verdad? Para ir, digamos, enchufando los distintos elementos que se iban incorporando a nuestra vida cotidiana. Bueno, hoy en día esto es explosivo, esto es geométrico. Y está creciendo justamente a una velocidad donde la capacidad de adaptación y la capacidad de cambio es mucho menor que el ritmo de innovación tecnológica. Ese es el problema fundamental que encierra justamente el carácter exponencial de esta cuarta revolución industrial. Y por supuesto ese cambio varía en cada una de las áreas, en cada una de las áreas de innovación, ¿no? Nosotros tuvimos una aceleración justamente durante la pandemia, donde se han puesto en funcionamiento, por ejemplo, los drones para hacer vigilancia del confinamiento en muchas ciudades del mundo. Se ha puesto en marcha el telediagnóstico, ¿verdad?, para la atención de pacientes con COVID en sus hogares, ¿no? O para la detección de casos, ¿no? Cosa que lo hace posible el QR de un celular y por lo tanto un seguimiento prácticamente persona a persona, ¿no? De manera que todo esto altera la vida cotidiana y además produce incluso profundas consecuencias hasta sobre la naturaleza del régimen político vigente, ¿no? Pues se ha denunciado en muchos países del mundo ciertas tendencias autoritarias que hace posible justamente la disponibilidad de este tipo de tecnologías, ¿no? De manera que cuáles son los riesgos, cuál es el ritmo, dependerá de cada área, ¿no? Yo en mi libro señalo, hago un seguimiento de 17 innovaciones importantes, ¿no?, que ha hecho un futurólogo, Ian Fleming, que predijo una serie de cambios realmente fundamentales, como turismo espacial, ¿no? Yo después de publicar el libro este año, El Estado en la Era Exponencial, resultó que el turismo espacial comenzó con ya este viaje experimental que se hizo a la Estación Espacial de la NASA por parte de un señor que quiere, digamos, en definitiva, llevar el turismo espacial, por supuesto, a un público más amplio y llegar seguramente a la Luna próximamente.
De modo que, ¿cuál es la velocidad en cada campo? No lo sabemos. En todos ellos tendrá una velocidad diferente, pero sin duda va a impactar muy fuertemente sobre nuestras vidas, sobre los estados y sobre las responsabilidades que el Estado tiene que asumir. Perfecto, Oscar. Bueno, para cumplir con el contrato contigo, así que ya, digamos, respondiste la pregunta, expusiste, así que bueno, gracias. Gracias, Oscar. Y pasamos ahora, ¿quieres decir algo más, Oscar, o ya está? Puedo pasar a Fabián. No, por favor, adelante, adelante. Bueno, muchas gracias. Fabián, por favor, o sea, que vos también estás un poco escaso de tiempo, entonces empezá nomás, por favor. Excelente, excelente. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Oscar, muchas gracias por la ponencia, la presentación, el compartir de la información que has podido en este panel compartir con nosotros. Boa tarde, bom dia para todos vocês que nos conectam em língua portuguesa. Muy buenas tardes, muy buenos días para aquellos que me escuchan y vamos a practicar. Entonces yo le dije a Alejandro, voy a hablar en español, mi lengua materna, para no olvidarme, ¿no? Ya que vivo muchos años en Brasil. E para aqueles que estão em língua portuguesa, eu coloquei alguns slides em idioma português para facilitar a melhor compreensão. Para mí, de hecho, como profesor de la Fundación Don Cabral, profesor titular, es un gran honor estar aquí en este panel, en el 25º Congreso de CLAD, compartiéndoles algo que nosotros hacemos con mucha profundidad y repetición. Investigación en momentos, uno sabe, todos que ustedes son investigadores saben, cuando hay una ventana abierta de oportunidad para hacer una investigación, como fue el momento de la invitación, casi no solamente una invitación, pero una inducción para el aislamiento social provocado por el COVID-19, nosotros en la Fundación Don Cabral, yo y mi equipo, identificamos una excelente y única oportunidad de investigar la relación de una nueva forma de trabajo impactadas por el home office impuesto para nuestras familias. Por esa razón, voy a compartir a partir de este momento algunas pantallas, algunos slides del material que nosotros producimos en nuestra ponencia. Me permitan, por favor. Y ahora vamos. Ahí está, ¿no, Alejandro? Pantalla llena, full screen. Este paper, este paper fue producido con la coautoría de dos amigas y colegas de trabajo, Patricia Becker y Karina Coletta, profesoras también de la universidad, de nuestra escuela de negocios, Fundación Don Cabral. Para quien no conoce, Fundación Don Cabral es una escuela de negocio localizada en Brasil, dedicada a 44 años al desarrollo de investigación y actividades prácticas para programas de formación, posgrado, maestría y ahora en breve el doctorado también. Muy bien, no tomando más tiempo, me permitan, voy ahora sí. La justificativa principal de nuestro proyecto de investigación, como yo empecé, es el escenario o el escenario instaurado por la pandemia. Cuando identificamos ese movimiento de invitar o de inducir a la gente a trabajar en home office, ya que nuestro panel es el nuevo futuro, ¿no? El nuevo normal, el futuro del trabajo, nosotros entonces decidimos hacer una encuesta electrónica, y a identificar y conocer cómo está, por razón del COVID, cómo está la relación de las personas en el teletrabajo conocido en el sector público, cómo se materializa esa nueva realidad por parte de los servidores y trabajadores del sector público. Y bueno, lo hicimos y voy a compartir con ustedes con mucha satisfacción en un corto periodo de tiempo, pero con un elevado nivel de respuestas, muy significativo. Tuvimos sin duda una transición abrupta y compulsoria, no había excusas, y entonces el objetivo fue básicamente comprender los impactos de esa adopción de ese trabajo remoto. El periodo de aplicación del instrumento de colecta de datos fue de 26 de marzo al 5 de abril. Se imaginan y seguramente se recuerdan, ¿no?
empezamos el aislamiento social a partir del día 16, 15 de marzo, un domingo, un lunes. El día 26 ya teníamos 10 días, la gente todavía estaba, yo por lo menos lo sentí, ubicándose, traumatizada con esa nueva realidad y que es eso, no va a pasar, va a ser corto ese efecto. Y de hecho, en ese periodo del 26 al 5 agarramos justamente una cosecha de datos muy interesante que instauró nuestro análisis de la política de aislamiento versus los efectos causados por esa política. Tuvimos entonces 705 respuestas con una tasa de 90% de conclusión del cuestionario, entonces consideramos 636 respuestas válidas. En varias ciudades, son más de 100 ciudades respondieron alrededor de todo Brasil y tuvimos una representatividad de 18 provincias o estados que participaron. Lo que me pareció muy, muy representativo. Una vez más, es un estudio exploratorio, no es probabilístico, pero como un estudio exploratorio, nosotros deseamos en el primer momento entender cómo las organizaciones públicas, con esa relación que Oscar decía hace poco, ¿no? Alejandro hablaba sobre la transformación, el digital, cómo ese momento que es extremadamente desafiador podría, por así decir, ayudar o complicar la nueva relación de teletrabajo. Nosotros aquí en Brasil, abro un paréntesis, vivimos también una relación que no debe ser muy distinta a la de ustedes. Es que del día a la noche todas las estructuras de atendimiento a organizaciones públicas de atendimiento a la población fueron encerradas y nos tuvimos que readaptar a entender cómo vamos a recibir nuestras atenciones o por otro lado, cómo podemos consultar los organismos públicos de nuestra institución federal y estadual para realizar nuestra conducción como una sociedad, nuestra realidad de vida. Entonces, en suma, es una lógica que no se conocía y esa lógica trae algunos resultados de la experiencia que empiezo a compartir con ustedes. Hicimos una consulta que me pareció importante, una de las preguntas que voy a compartir con ustedes. El resultado es, antes del 1 de enero de 2020, ¿cuántas veces tú has trabajado remotamente en el modelo de teletrabajo? Y observen, voy a llamar el pointer acá para ayudarme, observen que por lo menos una vez al año, 35% de nuestra muestra ha dicho que sí, que había trabajado por lo menos una vez. Pero lo interesante es que de la misma manera, Alejandro, fíjate, por lo menos una vez por semana, y esta referencia, que es un cuarto de nuestra muestra, tiene mucho sentido con las conclusiones que voy ya a anticipar, que es en buscar un equilibrio, un modelo híbrido, no totalmente aislado, porque las personas necesitan estar en contacto, necesitan encontrarse, lo deja muy claro en observaciones cualitativas, en campos abiertos que pusieron ahí las respuestas. Es muy cómodo trabajar remotamente o teleremoto, pero por otro lado, se siente mucha la necesidad de encontrar, de desarrollar trabajos en conjunto y de relacionarse con personas. Sabemos que el trabajo de Ron Hobbs y segundo Larson, Vroman y Maccaris en 2020, en su publicación, dicen claramente algunos desafíos. Me permitan citarlos. Dificultad de acceso a información necesaria. Muchos sistemas no están dispuestos y conectados para acceso remoto o acceso en red domiciliar. El sentimiento, la sensación de solitud en función del aislamiento del ambiente de su oficina, de su local de trabajo, de su puesto de trabajo. Muchas distracciones, muchas agendas paralelas en casa. Nosotros no estamos solamente hasta el momento, vivimos también con los hijos estudiando remotamente, la señora, su señora o su pareja también necesitando de apoyo y atención porque hay una dinámica en la casa. Y cómo convivir con esa dinámica, con el trabajo, con el ruido, con todo, ¿no? Con el sistema y funcionamiento de una familia, por así decir. Y la falta de una supervisión face to face o una supervisión más cercana, una supervisión más próxima.
ya que estamos alejados, distantes. Eso generó mucho incómodo, le puedo traducir así, por parte de los que son líderes y de los liderados. Un otro resultado interesante de los principales resellos vendría a ser, ¿cómo te puedo decir, Alejandro, en español? Inquietaciones, preocupaciones, ¿me entienden? ¿No? Inquietud para continuar o no con ese modelo de teleremoto. Voy a destacar las tres más representativas en la parte de abajo de la pantalla. Es con 23% prácticamente una resistencia de los gestores, de los líderes, de una cultura empresarial, de una cultura de gestión, de una cultura de un ambiente de trabajo muy comando control, muy de cerca. Entonces esa es una inquietud, una afirmación de duda si eso se mantendría o no post-COVID. Una flexibilidad entre el home office y el trabajo en su oficina, en su puesto de trabajo, con 16%. ¿Será que vamos a tener esa flexibilidad o no? ¿O será que va a ser realmente algo de ruptura, esa transformación y ese modelo de tecnología y nuevo modelo de trabajo? La concentración y el comprometimiento en el trabajo en la modalidad teleremota, en home office, 7.53%, o sea, las tres más significativas y se caracterizan a seguir aquí con frases, con comentarios. Observen las tres: resistencia a un modelo de gestión de comando control o de jerarquía, la flexibilidad del lado izquierdo acá, entre el trabajo remoto y escritorio y la oficina, y la concentración de comprometimiento. Fíjense, hay algunas palabras o frases muy fuertes en el sentido de caracterizar ese nuevo normal. ¿Me entiendes, Alejandro? Lo que hablaba también Oscar. Si llega la tecnología, trabajar remotamente solamente en algunos días y no todos los días. Compartir el mismo espacio permite un mayor diálogo, una mayor interrelación, un envolvimiento para resolver problemas de casos del día a día dentro de su departamento, de su organización o de su puesto de atendimiento público, ¿no? Un otro punto de flexibilidad, la forma como las empresas lidian con ese asunto le parece muchas de las veces necesitar de provocar otras formas de trabajo, si estamos siendo bien analizados, si el flujo está siendo bien adecuado para el control de una actividad versus líder y liderado, gestor y su equipo. En suma, como resumen acá de esta pantalla para no tomar mucho tiempo es, en estas categorías y en los comentarios, que fueron muchos, te digo, Alejandro, y a todos los que me acompañan acá, tuvimos más de 400 afirmaciones y la gente en suma le traduzco a ustedes que tienen por un lado una gran ansiedad de saber si eso se mantendrá o no, en términos no solamente de salud, de bienestar y de continuidad, para no contaminarse al regresar a su puesto de trabajo, por un lado, pero por otro lado también es, ¿cómo vamos a hacer para relacionarnos en el día de mañana? ¿Cómo vamos a hacer para resolver problemas que en muchas de las veces los resolvemos personalmente en equipo? Es un poco de esta pantalla, es la experiencia actual y futura. Es este el punto que quiero llamar la atención. La actual trae muchos aspectos positivos, trae aspectos inéditos, porque vivir la experiencia de tecnología, como dijo Oscar, la tecnología o el acceso a la tecnología de la transformación digital se aceleró muchísimo en las empresas, en las familias y en las estructuras organizacionales públicas. ¿Por qué razón? Porque vivimos efectivamente condicionantes externas que nos limitan a trabajar en esa experiencia nueva, inédita, para muchos de nosotros, o para decir para todos nosotros, ¿no? Y la perspectiva futura es el punto mañana. ¿Cómo será? Vamos a poder tener mudanzas en el mercado de trabajo, el mindset, ¿no? La mentalidad del trabajo se va a cambiar, tendremos nuevas estrategias en las organizaciones, la relación de trabajo va a cambiar o no. Hay mucha inquietud, si así puedo traer como un resumen de cómo será el día de mañana. Una otra observación interesante que me parece oportuna compartir con ustedes es, en un determinado punto de la encuesta, pedimos a los respondientes que pusieran
su grado de concordancia a nuestras afirmaciones. Y si ustedes observan, en la pregunta, acá en la izquierda, ustedes pueden ver acá, son el número de las preguntas que son en distintas partes del instrumento, ¿no? De la encuesta. La pregunta 3 es si usted acredita que la eficiencia de los recursos técnicos para realización de una videoconferencia, como estamos haciendo acá, auxilia el trabajo remoto. Miren, 54% totalmente de acuerdo y 37% parcialmente. Si sumamos los dos, llegamos a más de 80 y pico por ciento de concordancia y de acuerdo. Pero por otro lado, cuando vamos a la pregunta, si tú confías en las herramientas de creación de documentos, que es la pregunta 1, es también extremadamente significativa la relación. 63% dicen confío totalmente. Y como dijo Oscar hace poco, hay muchos ataques cibernéticos, hay muchos movimientos de fragilidad en la red de conexión familiar, o sea, nuestra red de Wi-Fi. Son frágiles, no tienen protección, no tenemos un sistema de seguridad en nuestras residencias para quizás proteger eventualmente informaciones de nuestra organización, ya que estoy trabajando remotamente. Pero hay mucha confianza, ¿me entienden? Hay mucha confianza en las herramientas disponibles, si dejo claro, pero la infraestructura y la tecnología acá abajo que estoy utilizando en la pregunta 15, como computadoras, teléfono celular, Wi-Fi, es eficiente y permite que yo pueda trabajar remotamente. También todos respondieron entre las dos últimas columnas, puedes ver, Alejandro, 34 con 52, hay mucha concordancia que todo funcionaba muy bien. Muy bien, pero el punto es, ¿y la relación de interacción con la distancia? ¿Sienten ausencia, sienten falta? ¿Les parece que la interacción presencial con sus colegas, observen, 37 y 38%, lo sienten, es muy representativo. Parece que son dos miradas dicotómicas, ¿no? Antagónicas. Por un lado, me gusta mucho la tecnología, trabajo remotamente, pero por otro lado, en esta parte de la encuesta, necesito integrarme, necesito interacción, necesito convivio con mis colegas de trabajo. Lo que me parece muy oportuno es esa situación de doble sensación y sentimiento. Por un lado, el nuevo de la transformación digital, de la experiencia remota, y por otro lado, la sensación de aislamiento social, muy fuerte, muy significativa. Muy bien, terminando ahora los resultados de algunas pantallas, algunas imágenes e informaciones que me parecían interesantes traerles de mi paper y junto con Patricia y con Karina es el tema de la productividad. Sin duda, fue muy cuestionado, la gente no tiene límite para trabajar en términos de hora. Se trabaja mucho más dentro de la modalidad remota. La estafa mental es mayor, el cansancio mental es mayor y empiezan en el registro que hicimos, se acuerden, en marzo, ya al principio, fue tan dramática la transformación que puedo traer que hoy día, hablando con la gente, hablando con colegas profesores e incluso en mi realidad. Estoy a 8 meses trabajando de mi oficina, en mi casa, dando clases, paneles, congresos. Es demasiadamente desgastante para la estructura física de nosotros. Estar sentado 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, ¿me entiende, Alejandro? Mirando la pantalla, dando clase, es muy, muy, muy desgastante. Pero por otro lado, producimos como nunca, quizás, porque no hay pérdidas, ¿no? De desplazamiento, no hay pérdidas absolutamente en nada que se perdía antes, entre comillas, se perdía para tomar un café, para salir para un almuerzo de 1 hora y media, 2 horas. Finalmente, las conclusiones de ese estudio es que tenemos desafíos del trabajo teleremoto, obligatoriamente involucran aspectos tecnológicos, de seguridad, recursos físicos, disciplina para administrar el horario de empezar y terminar, el horario para parar, para comer, para hacer también la relación con sus familiares, etc. Como dijo Oscar, adaptar los modelos de gestión, adaptar los modelos de negocio, ¿no? Muy entre tanto,
el tema de la pandemia también, los respondientes presentaron una perspectiva muy positiva de esa experiencia, de también revisitar sus valores. Me refiero a, se cuida más ahora con términos a entender que la salud preventiva es muy importante. Yo hice un estudio con Mercado Libre hace poco, webinar, y muy interesante, Alejandro, y a todos los demás, es que aumentaron el consumo, las ventas significativamente en Mercado Libre de productos de prevención, de oxímetro, de presión, de controlar la presión, la temperatura. La gente está más en casa, consume más, quiere saber más sobre su estado físico, mental, ¿no? Por otro lado, la percepción cuanto a la flexibilidad que fue ofrecida por el trabajo remoto, el home office, conocido así, es necesaria para pavimentar, para proveer una estructura nueva para las organizaciones. Y parte de ellos, conocer y entender de qué manera vamos a organizarnos. Ya empiezo a escuchar aquí en San Paulo, que es el corazón de las empresas, principalmente multinacionales, son modelos híbridos. Con mucha frecuencia escucho, a partir de este momento, Heineken, bancos de inversiones externas, por ejemplo, aseguradoras, empresas de lentes, empiezan a decir, la modalidad más adecuada, Alejandro, es un modelo híbrido. 2-3 días trabajando remotamente, 2 días más o 3 días venís, trabajás en puestos remotos, no solamente puestos fijos dentro de la oficina, dentro del headquarters, ¿no? Y para concluir, mecanismos de coordinación entre líder y liderado deben ser reconcebidos para que la confianza, para que la creencia y principalmente el modelo de gestión sea productivo y adecuado con mucha confianza entre las partes. Hay una gran expectativa de posibilidad de hacer un plan de revesamiento, tantos trabajan presenciales o tantos van a trabajar definitivamente remoto. Y bueno, por fin la experiencia trajo sin duda muchos ganos en términos de optimización de recursos, como yo ya había dicho, potencialización de la transformación digital, la maturidad digital, la podemos traducir así, como decía también Oscar en el panel anterior. Tenemos mucho más contacto y menos resistencia, si así puedo decir. Para concluir, Alejandro, menos resistencia al digital, a saber que me puedo conectar por diferentes devices o dispositivos. En mi oficina acá tengo 3 pantallas, parece que estoy controlando la bolsa de Nueva York o de Londres, y no es el caso, pero es que uno está conectado con varios trabajos y varias frentes de trabajo y el smartphone acá delante mío. Bueno, en suma, quise traer acá para compartir con ustedes un poco en muy poco espacio de tiempo, pero un poco de nuestras descubiertas, de nuestro entendimiento, de los desafíos que también estamos aprendiendo juntos, la región latinoamericana, Europa, no importa, no hay dimensión, no hay más espacio para decir que eso es puntual. Eso está y se debe considerar, me refiero mucho al nuevo normal, el futuro de trabajo, como pusimos para este panel, Alejandro. Tenemos que tener sensibilidad social, tenemos que tener entendimiento social de que todos estamos viviendo estas relaciones. Y si vamos a una institución pública o privada, tenemos que entender que ellos también están viviendo limitaciones. Y como miembros de una sociedad con una función pública de ciudadano, me parece muy oportuno que podamos comprender, ¿no? No alejando de una nueva realidad, pero comprender que eso va a pasar y que vamos a tener que ser más resilientes aprendiendo con esta experiencia. Muchas gracias, Alejandro, te paso la palabra. Gracias Fabián, muy linda exposición, te felicito. Hay una pregunta muy interesante que está formulando Delia Leguizamón. Delia dice, en el fondo la reformulo yo, ¿cómo es el líder? O sea, ¿cómo es el perfil del líder que tiene que manejar a personas o que tiene que encargarse de dirigir a personas con esta nueva modalidad de trabajo? O sea, porque no es lo mismo el antiguo jefe en la oficina,
recurría a reuniones. O sea, ¿cómo tiene que ser este nuevo dirigente para poder orientar a la gente? Esa es la gran pregunta, Fabián. Excelente la pregunta, Delia. Muchas gracias y gracias a Alejandro por reformularla. Bueno, empecemos por una parte de que el líder también tiene muchas inquietudes, tiene miedo de readaptarse y de conocer. Los líderes que respondieron en el cargo de líder al principio de la encuesta dejaron muy claro en ese análisis que hicimos, de un corte de análisis, que están dispuestos a aprender, pero no saben si van a poder sobrevivir y conducir sus actividades por mucho tiempo de esa manera, que no es la manera que aprendieron, no es la manera relacional de contacto, de estar en grupos. Hay una gran expectativa positiva de aprender, pero por otro lado hay una gran, enorme, para decir, inquietud, miedo de lo nuevo. ¿Cómo será? Porque el líder también tiene miedo de no ser más útil en el puesto de trabajo, porque si él no se adapta y si la organización va para ese modelo. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos en Brasil, en los organismos públicos, la gente hoy recibe la ayuda, el recurso emergencial, el recurso financiero, el aporte del gobierno para las personas menos favorecidas, lo recibe todo por smartphone. Tiene todo por smartphone, tiene toda la estructura, funciona hoy. El papel del gobierno federal avanzó significativamente en términos de tecnología. Extremadamente seguro, sabes cuándo vas a recibir, puedes accesar tu cuenta de beneficiario, de ciudadano que va a recibir el auxilio emergencial, todo electrónico, todo digital. Imagínate la estructura de backend, ¿no? De back office. Si tiene o no tiene que adaptarse. Eso por un lado. Por otro lado, y concluyo mi respuesta, es surgen nuevas startups. Otro día estaba mirando un análisis de un estudio que estoy haciendo de startups de impacto socioambiental. Surgieron varias startups para ayudar el entrenamiento, el control, la productividad y el liderazgo a distancia. Jamás yo lo había pensado que podrían surgir nuevas empresas jóvenes que están justamente dedicándose a ese gap o esa oportunidad, por otro lado, de suplantar la ausencia del modelo de liderazgo tradicional. Entonces, en suma, Delia, hay oportunidades en todos los aspectos, pero no hay que desconsiderar el temor de los líderes más maduros, de experiencias quizás distintas a las modernas, de saber si van a sobrevivir o no pasada esta pandemia. Bueno, Fabián, muy bien, muchas gracias. Sinceramente, aparte también cumpliste los tiempos como vos habías prometido, expusiste tu media hora con precisión matemática. Así que muchas gracias, muchas gracias. Fabián, si vos también tenías que dar clases, adelante. Hicimos las dos preguntas, así que, bueno, a mí me toca. Bueno, ¿quieres decir algo más, Fabián? ¿Algunas palabras más? Quería agradecer y fue un gusto estar con ustedes y espero haber contribuido de alguna manera al panel. Alejandro, un gran abrazo. Lo mismo digo, Fabián, gran abrazo. Bueno, y ahora me toca seguir a mí. Yo soy Alejandro Esteves, soy el subsecretario de INAP Argentina, también soy profesor universitario, así que lo que van a ver conmigo ahora, voy a compartir es un estudio cualitativo sobre los primeros efectos del teletrabajo. Que voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí vamos. Imagino que ya la están viendo. Por favor, si alguno me puede hacer algún gesto, digamos. Sí, está proyectada. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, ahí vamos. Es un estudio cualitativo, fíjense, sobre los primeros efectos del teletrabajo en la administración pública argentina. Y justamente lo que nos preguntamos es, ¿teletrabajo, teleemergencia o teleimprovisación? Es algo que Fabián también lo trató recién, hubo mucho de improvisación también en la emergencia. Es decir, fuimos diciendo, vamos al teletrabajo, ¿por qué? Porque hay una epidemia que nos lleva a ello, hay una teleemergencia, y vamos a improvisar, vamos a ver cómo nos sale. Bueno, ¿cómo fue este estudio cualitativo? Fueron 48 entrevistas a informantes clave. Informantes clave no es necesariamente el ministro de la administración pública, no es necesariamente un subsecretario, es una persona que sabe, o sea, buscamos personas que supieran y que tuvieran capacidad analítica. 49 informantes clave, le hicimos llegar
un cuestionario de 11 preguntas por correo electrónico. Este estudio tuvo lugar del 2 al 29 de mayo, es decir, ustedes calculen, la Administración Pública Argentina está trabajando en modo remoto desde el 20 de mayo, del 20 de marzo, perdón, 20 de marzo. Y justamente lo que buscamos recabar aquí no es cuantificar, es un estudio cualitativo. El estudio cualitativo busca comprender un fenómeno. El estudio cuantitativo busca de alguna forma medirlo. Nosotros buscamos comprenderlo. Después de eso, por supuesto, cuando uno tiene un estudio cualitativo de base, puede hacer mejores estudios cuantitativos. Bueno, en general, hicimos una primera pregunta. Yo voy a ir bastante rápido, porque vi que los dos expositores que estuvieron antes que yo ya trataron temas de los que vamos a ver aquí. Así que voy a tratar de ir viendo lo nuevo y marcando las coincidencias también. Bueno, en general, cuando le preguntábamos a estos trabajadores de la administración pública, nos decían, díganos si le parece algo positivo el teletrabajo, ¿no? De alguna forma, 2/3 de las personas que entrevistamos nos dijeron que les parecía positivo. O sea, nuestro informante 10, por ejemplo, una persona que opinó positivamente, dice: el balance general es que el teletrabajo tiene una enorme potencialidad. De hecho, fue implementado de la peor manera, de forma expeditiva, sin aviso y sin capacitaciones específicas. Pero, sin embargo, funcionó razonablemente bien. Y luego aparece una opinión, digamos, significativa negativa, dice: creo que el balance es malo, es negativo, fue un paliativo no planificado a la situación de cuarentena. Creo que simplemente fue un accidente en la historia de la administración pública. Acá no pasó nada, un accidente. Y otros que dicen fue positivo. Bueno, luego, y acá le preguntábamos, ¿qué efectos iban a perdurar cuando pase la pandemia? ¿No? De alguna forma nos decían, por ejemplo, nuestro informante 22, cuando pase la pandemia, sin duda, la experiencia nos habrá probado cuál tarea es pasible de ser realizada con teletrabajo y cuál no. Es decir, cuando esto pase, nos va a demostrar qué puesto de trabajo y qué tarea pueden ser hechas con teletrabajo. Nuestro informante 24 también nos decía: creo que una de las grandes lecciones que nos deja la experiencia del teletrabajo es la flexibilización del horario, algo que ya dijo también Fabián, ¿no? En mi caso, me permite regular o articular mi trabajo con otras actividades que hago en mi hogar. Y eso para mí es algo muy positivo. Esta fue una mujer. Después van a ver que es importante porque las mujeres tienen una visión más estratégica del teletrabajo. Luego, otros efectos perdurarán. Acá viene una opinión negativa. Para mí es negativo porque lleva al abuso del empleador. Se puede trabajar fuera del horario, se puede trabajar fuera de la oficina, los sábados, domingos, feriados, y no es algo bueno que no se respete la privacidad del trabajador. Y luego, hay gente que piensa que la flexibilización del horario tendrá su impacto sobre el sistema de transporte en una ciudad. Dice, cuando volvamos a la normalidad, la realidad mostrará que la flexibilización del horario de trabajo será una buena medida para evitar los grandes congestionamientos del sistema de transporte, evitar las posibilidades de contagio. O sea, el teletrabajo permite regular la afluencia de gente en la calle y de esta forma bajar las posibilidades de contagio. Luego, cuando le seguimos preguntando qué efectos perdurarían, lo que dicen: el teletrabajo nos va a permitir claramente medir la eficiencia de cada persona. Y para la organización es algo muy bueno, porque siempre es muy difícil de tener una medida cuantitativa de cuánto produce cada uno. Acá está una pregunta que hacía un panelista en el caso anterior. Es esto: el teletrabajo va a permitir medir la eficiencia. Y otra, una opinión negativa de la medición, dice: es algo horrible que el sistema te permita saber cuánto produce cada uno. Esto puede abrir las puertas a controles mayores, como en las fábricas de inspiración fordista. O sea, hay gente que dice: el teletrabajo a la larga va a llevar una forma de control del tipo de la industrialización fordista. Cronometraban los empleados para saber cuánto tardaban en poner
un amortiguador o un motor. Bueno, acá viene otro informante que empieza a hablar de la reducción de costos. O sea que este es un efecto perdurable. Dice, me parece que los costos de mantenimiento de una oficina pública van a reducirse significativamente. Esta experiencia nos muestra que existen muchas tareas que ya no es necesario desarrollarlas en la oficina. Favorecería una cierta descentralización. O sea, el teletrabajo baja los costos porque descentraliza ciertas actividades. Luego, otro informante se expresó de una forma negativa del mismo problema. Dice, cuando empiecen a reducir los costos, al poco tiempo van a empezar a reducir la cantidad de gente que trabaja en el Estado. Mi experiencia de la década del 90 dice que hay un cierto grupo de gente que solo piensa en achicar los costos, achicar el Estado, echar gente. En síntesis, se despierta el apetito por el ajuste. Por ello, creo que el teletrabajo es negativo. Luego hay otra opinión muy fuerte que dice las cuestiones, las reuniones virtuales, que esto sí quiero poner énfasis sobre esto. La reunión va a cambiar radicalmente. Sin duda, la tecnología demostró que se pueden hacer mejores reuniones, más rápidas, y que puede participar más gente que las que teníamos antes. Las tecnologías de teleconferencia van a ser cada vez más demandadas y ya no hay marcha atrás. En mi experiencia actual, las reuniones de trabajo que antes ocupaban mucho tiempo, hoy son más rápidas por las videoconferencias. Incluso esas videoconferencias que se cortan a los 40 minutos, las gratuitas, las de Zoom gratuitas son así, se cortan, obligan a ser más expeditivo. Fíjense qué hubiera sido este congreso sin esta tecnología de teleconferencia que estamos viendo ahora. Esto es lo que nos marca este informante. Nos dicen, la reunión va a cambiar radicalmente. Les puedo asegurar que hoy en día, ya tener que traer un profesor desde afuera, de otro país, a que nos hable, o hacer a la gente recorrer distancias para ver una conferencia, no va a tener sentido. Por eso este informante nos dice, atención con la teleconferencia. Luego, aquí hay un informante que dice, nadie puede negar que la cuarentena que nos llevó al teletrabajo se transformó en la auditoría de procesos más grande de toda la historia de la administración pública. Todos estuvimos frente a nosotros de una forma clara, todos tuvimos frente a nosotros de una forma clara y evidente cuáles de nuestros procesos funcionaron bien, cuáles son más útiles, cuáles son inútiles. Y lo hicimos de una forma participativa. No creo que haya otro ejemplo histórico de auditoría colectiva como este. O sea, el teletrabajo fue de alguna forma una auditoría colectiva de la administración pública. Y bueno, acá está el otro tema que empieza a aparecer, que poco a poco va apareciendo una coalición de empleados a los cuales les gusta esta modalidad y que sin duda van a presionar para que continúe. Porque hay mucha gente que dice, sinceramente me gustó mucho teletrabajar, porque ahorro costos, algo que comentó Fabián también, es decir, ya no pierdo tanto tiempo en ir a trabajar, puedo trabajar desde casa. Entonces, este informante dice, la escasa resistencia actual y la falta de quejas generalizadas respecto del teletrabajo es prueba de lo que digo. Y es cierto, ustedes fíjense, nosotros recabamos, en el punto medio de la pandemia, nosotros recabamos esta opinión. No había una queja respecto del teletrabajo. Sí, había algunas inquietudes, pero en general alguna gente se expresó favorablemente. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, que es si usted cree que el teletrabajo incrementó la productividad de su organización. La verdad que nos contestaron, la mayoría cree que no cambió la productividad. Dice, no creo que la productividad haya aumentado, se fue al teletrabajo de una forma no planificada y por lo tanto se improvisó. Yo no percibo incremento alguno en la cantidad del trabajo que producimos. Y al contrario, se pierde más tiempo de trabajo buscando mayor coordinación. Luego hay gente que piensa que se mantuvo igual la productividad. Dice, no pienso que haya aumentado la productividad inmediatamente. Pero para quienes conocemos al Estado, sabemos que es una maquinaria que puede tardar en arrancar.
una vez que lo hace, poco a poco tiende a mejorar su desempeño en ciertos temas. Esta es la típica curva del aprendizaje de ciertas organizaciones grandes. El Estado, como organización grande, compleja, débilmente acoplada, ¿no? De alguna forma tiene una curva de aprendizaje que es la siguiente. Cuando empieza con una novedad, la productividad cae. Y luego esa productividad empieza a crecer, empieza a aumentar una vez que van incorporando mejoras, van aprendiendo de los errores, etcétera, etcétera. Hay una curva de aprendizaje en el sector público que hay que tener muy presente. Bueno, y acá dicen los que creen que incorporó, que aumentó la productividad, es una opinión levemente minoritaria, dice lo siguiente: a mi criterio incrementó la productividad de la organización. Solamente no se pueden realizar las tareas que tienen que ver con la presencialidad y la atención al público. Pero el resto de las actividades creo que incrementaron en cantidad y mejoraron, porque tenés que solucionar las cosas para que puedan funcionar a la distancia. Entonces acá viene ahora, que esto es la parte en la que yo quiero hacer énfasis ahora. Identificamos de alguna forma cuáles fueron los perfiles o las personas más perjudicadas y los más beneficiados por el teletrabajo. Empecemos por los perjudicados. Primero, las personas mayores o de mayor edad, si tienen una actitud negativa hacia lo tecnológico. Es decir, esa teoría o ese lugar común que dice las personas más grandes son reactivas a lo tecnológico, no es cierto. Si la persona mayor tiene una actitud de aprendizaje hacia lo tecnológico, no se va a ver en un grupo perjudicado. Si esta persona tiene una actitud negativa hacia el cambio tecnológico, es lo mismo que si fuera un joven con una actitud negativa hacia lo tecnológico. Hay una tendencia a sentirse perjudicado. Luego, otro grupo que se ve claramente perjudicado por el teletrabajo son los que no tienen la infraestructura de su hogar apropiada para el teletrabajo. No tienen una buena máquina, no tienen una buena conexión a internet, no tienen un mínimo espacio para teletrabajar. Luego, los otros grupos perjudicados son las mujeres y los hombres con hijos a cargo en su casa y por la pandemia. O sea, acá las mujeres nos decían, para mí el teletrabajo me sería muy útil si no tuviera al mismo tiempo a mis hijos en mi casa, que tengo que compartir la máquina. Lo mismo los hombres tenían que cuidar a sus hijos. Entonces, de alguna forma, acá está la cuestión. Lo que yo quería decirle, puedo decirlo ahora, respecto de la mirada estratégica. Las mujeres decían, el teletrabajo está bien si no tuviera al mismo tiempo a mis hijos en casa. Mientras que los hombres lo veían desde el punto de vista de la comodidad inmediata. O sea, el hombre generalmente decía, a mí el teletrabajo me sirve porque puedo hacer cosas desde mi casa. Y listo. Mientras que la mujer decía, sí, esto me sirve muchísimo, si tuviera una mejor condición, mis hijos al mismo tiempo estarían yendo al colegio. Yo de esta forma tengo que hacer de todo. Luego, otro grupo perjudicado, los presencialistas. Son aquellos cuyas tareas necesariamente tienen que ver con la presencialidad. Por ejemplo, la gente que atiende al público, los controles migratorios, los controles físicos, controles aduaneros, controles policiales, controles de mercadería, etcétera, etcétera. Esos son los grupos perjudicados. Hay gente que opinó, la familia, porque el teletrabajo desestructura el horario de algunos de los miembros de la familia. Por lo tanto, desestructura el horario familiar. Después, otro grupo perjudicado que aparece son aquellos que su vida social pasa por el puesto de trabajo. Es decir, hay gente que su vida social era ir al trabajo, disfrutaba de ir al trabajo, disfrutaba del viaje, estar en el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, esos grupos se ven claramente perjudicados. Luego, acá está un poco la pregunta que le hicieron a Fabián, las jefaturas antiguas, poco imaginativas o verticalistas. Es decir, si usted es un líder al estilo antiguo, poco imaginativo o verticalista, y que ejercía el control mediante presencialidad, ¿no? O el argumento, venga a mi oficina que lo voy a retar un buen rato. De alguna forma, ese tipo de jefatura sufre el teletrabajo. Y luego está la teoría, por supuesto, de la gente que es pesimista. Hay gente que dice todos, nos perjudica a todos, el teletrabajo es como haber abierto una caja de Pandora. No sabemos todos los males que esto procurará. Bueno, y ahora vienen los grupos beneficiados, que de alguna forma es una contracara de lo anterior. Los beneficiados son aquellos tecnificados, aquellos funcionarios cuyas tareas tenían una naturaleza tecnológica, como por ejemplo los técnicos, profesionales, investigadores, informáticos. Luego, áreas administrativas de análisis y planificación se vieron beneficiados por el teletrabajo.
Los que tenían rutinas laborales claras y tecnificadas se vieron beneficiados. Las mujeres sin hijos a cargo y con orientación multitarea les permite administrar mejor su tiempo de trabajo. Los más jóvenes, que tienen actitud tecnológica, los que no atienden al público, los que tienen problemas de movilidad física, o sea, aquellos empleados del Estado que tienen problemas de movilidad física, que están en sillas de ruedas o desplazan con muletas, de alguna forma se vieron claramente beneficiados. Las jefaturas modernas que saben trabajar en red de una forma flexible, de alguna forma se vieron beneficiados. Y, por supuesto, están los optimistas, como en todo cambio social, que dicen todos, nos beneficiamos todos, la teoría del paraíso digital, la llamo yo, ¿no? Luego, si mejoró la calidad del trabajo o la empeoró el teletrabajo, ¿no? La gente en general opinó que se mantuvo igual. Se mantuvo igual. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer? Yo, ya en poquito terminamos, así que esperen que ya vamos. Bueno. Y acá viene una pregunta que quiero, para los que estudian gestión, digamos, le preguntamos si el teletrabajo mejoró la gestión cotidiana o la gestión, la implementación. O sea, el teletrabajo sirve para que el Estado gerencie mejor, dirija mejor, y en general obtuvimos una respuesta de tipo intermedia. Ni mejoró ni empeoró la implementación. Miren, lo que dice el informante 4. El teletrabajo abrió una ventana a ciertos cambios, pero lamentablemente se produjeron nuevos cuellos de botella en la organización. Este es el dilema cuando uno introduce tecnología en las organizaciones públicas, es como, digamos, se fabrican otros cuellos de botella. O sea, cuando uno introduce nuevas tecnologías en la administración y no tienen claro dónde están los cuellos de botella, lo que hace es explotar un problema en otro lado. Por eso generalmente el cambio tecnológico tiene que ser introducido también con análisis de nuevos procesos que hacen falta, de cómo mejorarlo. Justamente en el sector público es uno de los grandes dolores de cabeza. Y vamos, acá viene una pregunta interesante. Se veía también en la encuesta de Fabián y también dijo algo Oscar de esto. ¿El teletrabajo aumentó la carga horaria laboral? O sea, ¿usted trabaja más con el teletrabajo? Y 2/3 de las personas nos respondieron que sí, aumentó la carga de trabajo diaria. Yo siento que trabajo mucho más. El teletrabajo transformó mi carga horaria en indeterminada. Termino de trabajar a las 23 horas y empiezo muy temprano, porque apenas desayuno ya estoy respondiendo mensajes y emails. Trabajo los sábados y también algo los domingos. Y hay otro informante que nos dice, aumentó mi carga de trabajo y se superpuso con mi agenda de madre. Entonces, para atender ambas cosas, extiendo mi horario laboral. Incluso proyecto actividades al día sábado y domingo. Luego, están los que opinan que la carga se mantuvo igual. Por ejemplo, yo creo que trabajo la misma cantidad de horas que antes, salvo que se alargó mi jornada laboral. Ahora estoy teletrabajando entre las 8 y 22 horas. Yo hago frecuentes y largos cortes, ¿no? Vamos a ir a otro. Y acá viene una pregunta interesante. Los que desconfían también del cambio tecnológico dicen, ¿cree que el teletrabajo es invasivo de la privacidad del trabajador? ¿Cree que permite un mayor control de los actos individuales del teletrabajador? ¿Cree que las cámaras se activan solas o se contabiliza el tiempo que el teletrabajador está frente a su máquina? Y fíjense, esta es una pregunta que las opiniones que opinaron, ¿el teletrabajo es invasivo?, fueron el doble que el resto. Es decir, hay una percepción predominante que dice, el teletrabajo es algo bueno, ¿no? Pero cuidado que también es invasivo. Cuidado que las cámaras se pueden prender mientras yo estoy en mi casa. Acá está el informante 4 que nos dice esto. Es totalmente invasivo. Si quieren, pueden controlar cuánto tiempo estás utilizando un sistema. Pueden prender las cámaras, pueden registrar todo. Eso también se podía hacer antes, en las oficinas. Pero ahora, con el teletrabajo, se puede hacer porque la máquina está en mi casa. O sea, la herramienta para controlarte está en tu casa, ¿no? Y bueno, acá hay un informante que dice algo interesante. Mi experiencia personal indica que cuando se controla de una forma irracional a la gente,
la productividad cae. Y se pierde más tiempo controlando, eludiendo los controles que trabajando. Por eso, este tema tiene que ser reglamentado pronto. Y luego, acá viene el tema justamente el tema de las jefaturas. ¿Creen que las jefaturas están capacitadas, ¿no?, para seleccionar a quienes deben ir al teletrabajo? O sea, aquí estábamos viendo que ya el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Y mucha gente se preguntaba, ¿y mis jefes están capacitados para decir, usted quédese en el teletrabajo, usted vuelva del teletrabajo? Y acá va la pregunta, un informante que nos dijo una cosa muy interesante. Pienso que las jefaturas también están aprendiendo del teletrabajo. Con el correr del tiempo, algunos van a tener una mayor claridad de cómo manejar el tema. De todas formas, es un tema que necesita una legislación propia. Es decir, hay una cierta desconfianza hacia los jefes también. Así como la gente desconfía de la tecnología, que puede ser muy invasiva, también siente alguna desconfianza respecto del jefe. ¿Sabrán mis jefes cómo manejar esto? Esa es la pregunta que está atrás, ¿no? Y fíjense esta otra opinión. Siempre van a existir favoritismos, pero ello puede mitigarse definiendo con mayor rigor los criterios y objetivos del teletrabajo. Siempre tendría que haber una segunda instancia para apelar ciertas decisiones. Es decir, aquí una preocupación que, cuidado, que los jefes pueden ser muy autoritarios con el teletrabajo, porque pueden decidir quién va y quién no, por cuánto tiempo al teletrabajo. Por eso tiene que haber un control de este tema. Bueno, vamos a las conclusiones ya. Primero, existe una percepción positiva de los primeros efectos del teletrabajo. Pero esto no es incondicional. Las mujeres dicen, cuidado, cuidado. Bueno, ahí vamos. Luego, el teletrabajo nos va a permitir ver cuál cargo es teletrabajable, cuál puesto es teletrabajable y cuál no. Entonces, luego, también nos va a demostrar esta experiencia quién quiere trabajar y quién no. ¿Me siguen? Y también el dilema del horario del teletrabajo. Dice, flexibilidad o abuso. Esto es lo que se vio claramente. Mucha gente dice, esto flexibilizó mi horario, es algo bueno, y otros dicen, esto es un abuso. O se abusó, como dirían en portugués. Por eso hay que reglamentarlo. Luego, la reunión de trabajo cambió radicalmente, la teleconferencia. No solo cambió la reunión de trabajo, sino los congresos, por ejemplo, cambiaron radicalmente, las clases. Pero en lo que a mí me toca, yo les puedo probar que se dio desde el punto de vista de la oficina pública. Luego, aparece una coalición de agentes que apoya el teletrabajo. Es decir, el fenómeno del teletrabajo ya tiene una relativa mayoría, a mi criterio, dice, está interesante el teletrabajo. Aparte hay gente que lo ve como un aumento de sueldo, ya no tengo que gastar tiempo ni dinero en trasladarme a mi oficina, no tengo que gastar tanto en vestirme, puedo aprovechar ese tiempo para otras cosas, me interesa teletrabajar, ¿no? Es un poco de las opiniones que están. Y luego, ya terminamos, no habría aumentado la productividad ni la capacidad de gestión. O sea, los trabajadores o las personas que entrevistamos nos dicen, no aumentó la productividad y no estamos gestionando mejor. Luego, aquí aparece que el teletrabajo perjudica a la mujer y al hombre que tiene a su hijo a cargo, ya lo dijimos. Y hay otra pregunta que se ve muy clara, que es, ¿aumentó la carga horaria diaria de los agentes públicos? Sí. La respuesta dice, la gente trabaja más horas. Luego, ¿es invasivo de la vida privada? Sí, porque pueden prender la cámara mientras yo estoy haciendo otras cosas en mi casa, pueden escuchar, etcétera, etcétera. Por eso la necesidad de reglamentarlo por consenso entre otros actores, la necesidad de planificarlo. Y por eso termino un poco con los interrogantes. ¿De trabajo, de emergencia o de la improvisación? Las tres cosas al mismo tiempo. Se fue al teletrabajo por una situación de emergencia e improvisamos. Bueno, ahí está un poco lo que yo quería decirles. Yo ahora voy a dejar de compartir esto, así si hay alguna pregunta, con todo gusto, con todo gusto pasamos a alguna pregunta. Si no, a ver, esperen, déjenme que voy a ver el chat. Sí, dice, la mayoría de las instituciones no saben cómo evaluar el desempeño a los que están en formato teletrabajo. Gracias, Patricia Becker, por tu comentario. Es cierto, hay un gran problema que dicen, ¿cómo evaluamos el teletrabajo? O sea, el creer que solo se puede medir de una forma cuantitativa, yo pienso que es un error. O sea, tenemos que recurrir también a encuestas
encuesta. Estudio cualitativo para entender bien profundamente este fenómeno. Si creemos que solo es una cuestión de medida, de poner un número, la estamos cerrando. Es una cuestión, tenemos que comprenderlo en profundidad. Por eso introduje la lógica de la mujer, la visión estratégica de la mujer, la visión, si ustedes quieren, de comodidad del hombre. Es decir, es un tema que hay que verlo en profundidad. A ver, ¿cómo mantener la cultura? Ahí va. Yo coincido completamente con lo que dijo tanto Oscar como con lo que dijo Fabián. La experiencia nos indica que tenemos que ir a un formato mixto. Es decir, hay que buscar, digamos, perfectamente, decir, bueno, tenemos 2 días de trabajo a la semana a la oficina, el resto en tu casa. Es decir, hay gente que quiere mucho ese formato, sinceramente un formato mixto. Es el caso Francia. Francia fue hacia eso. Es decir, 2 días por semana todo el mundo tiene que ir a su oficina y 3 días no. Y hay otra gente que realmente puede decir, mis tareas son perfectamente teletrabajables. Yo puedo estar 5/5. Pero realmente es bastante complicado, porque la cuestión presencial también, como decía Fabián, hace que la gente interactúe, que la gente se conecte. Lo mismo dicen los gremios, o sea, los gremios, los sindicatos, el poder interactuar con la gente en los corredores de las oficinas me permite saber qué está pasando, me permite interactuar con ellos. Así que, bueno, es un poco eso. Y ahora vamos a cerrar. Yo les voy a decir qué tuvieron en común las tres exposiciones. Por un lado, Oscar Oslak puso el acento sobre el aceleramiento, se aceleró el cambio. O sea, nosotros veíamos que la tecnología avanza, cambia nuestra vida. En un momento Oscar Oslak dice, sí, cuidado, pero eso se aceleró. Está yendo cada vez más rápido y está cada vez fuera de control. Ustedes saben que en Facebook, por ejemplo, desarrollaron una plataforma de traducción de ciertos idiomas y en un momento esas plataformas empezaron a desarrollar un lenguaje en común que no estaba previsto por los diseñadores. Es decir, poco a poco se estaba autonomizando esa forma de inteligencia. Entonces hay que tener cuidado con esta forma. Tampoco nos podemos negar a la modernidad porque es una locura. O sea, el teletrabajo llegó para quedarse, el cambio tecnológico llegó para quedarse y va a cambiar nuestras vidas. Me tocó hace un tiempo ver la publicación de Carles Ramió, un experto que dimos una conferencia en conjunto junto con Oscar hace unos días. Ramió dice, el teletrabajo y sobre todo la robotización va a permitir mejorar la calidad de los servicios que presta la administración pública. Porque ya no va a ser necesario que cierta gente haga tareas desagradables o repetitivas, sino que podemos poner a robots a hacerlo, podemos poner gente más capacitada a trabajar, es decir, no lo ve necesariamente como una cosa negativa. ¿Qué más estuvo apareciendo entre los expositores? Estuvo apareciendo el tema del impuesto al robot. O sea, si este cambio tecnológico va a destruir trabajo, lo que tenemos que hacer es poner algún impuesto para que podamos pagar jubilaciones, para que podamos pagar seguro de desempleo, para que podamos pagar cómo la gente, digamos, puede, digamos, justamente trabajar o no trabajar en este nuevo orden que viene. Y por eso aparecen estas formas de ingreso universal. La preocupación por el ingreso universal dice, la máquina, lo informático, está rompiendo trabajo humano. Y ese trabajo humano, de alguna forma, tenemos que buscar remunerarlo con un ingreso universal para no empujar a todo el mundo a la desesperación. Fíjense en esto, es un criterio muy interesante. ¿Y qué hay en común con lo que dijo Fabián? Bueno, Fabián, Ariel Salum, ¿no? También Coleta y Becker, lo que nos dijeron es básicamente lo siguiente. El mundo cotidiano de la oficina cambió. Cambió la calidad de liderazgo frente al teletrabajo, cambió inclusive cómo la gente vea su trabajo. Por eso tenemos que prestar atención a cómo lo regulamos, cómo lo dirigimos, pero también lo que hubo en común de los dos expositores es que no hay una vuelta atrás. Son cambios que llegaron para quedarse y por eso tenemos que buscar la mejor forma de adaptarnos a esos cambios. Hay un tema, que ya para cerrar hablo esto, hay un tema que es justamente que estas nuevas formas de inteligencia artificial, estas nuevas rutinas que van a estar apareciendo, sinceramente plantean un desafío muy, muy interesante. Hay una película de los años 85 que se llama Blade Runner o El Corredor de Copias,
Blade Runner se escribe en español. En esa película se ve una distopía, o sea, ven a la tecnología como algo negativo, ¿no? Hay una parte que es impresionante cuando un robot, un androide, ¿no? Le pregunta a su creador, ¿tengo alma? O sea, digamos, había una búsqueda por algo muy humano que es la trascendencia, ¿no? Entonces ahí está el tema, justamente, un tema más con la inteligencia artificial. Esas inteligencias artificiales, poco a poco, van a ir reclamando derechos, inclusive. Van a ir reclamando espacios. Entonces ahí está la cuestión al respecto. Ustedes fíjense, estamos pensando en ponerle impuestos, estamos pensando en ponerle límites. De alguna forma estamos empezando a tratar de una forma humana la cuestión del cambio tecnológico. Bueno, de mi lado, nada más. Yo quería agradecerles a todos ustedes haber estado aquí. Vimos un panel muy, muy interesante, especialmente por los dos expositores que tuvimos al principio, y fue un gusto tenerlos aquí. Las preguntas fueron muy lindas. Si quieren preguntar algo más, adelante. Si no, bueno. Bueno, a la gente de Paraguay un saludo cordial, por supuesto, y a toda Iberoamérica. Bueno, gracias a ustedes, un gran abrazo y bueno, sigan disfrutando del Congreso. Buenas tardes.